En las redes sociales hay muchísimos católicos de muy buena voluntad que se inscriben a diferentes grupos católicos con el propósito de aprender más acerca de nuestra fe. La realidad es que el mejor lugar para aprender acerca de nuestra fe es el Catecismo de la Iglesia Católica y también, por supuesto, leyendo la Sagrada Escritura. Además, claro, de muchos otros documentos que forman parte del magisterio de la Iglesia. Las redes sociales no son precisamente el mejor lugar para aprender acerca de nuestra fe. Y mira que te lo está diciendo alguien que transmite sus programas, entre otros medios, a través de redes sociales. El problema con las redes sociales es que lo mismo hay contenido de buena calidad, acorde con el magisterio de la Iglesia, acorde con la palabra de Dios verdadera, que contenidos producidos por personas que algunos con buena voluntad pero con mucha ignorancia y otros no con buena voluntad, son contenidos que confunden y que realmente alejan a las personas de la fe verdadera. Muchos de buena voluntad pero con gran ignorancia se dejan llevar por todo lo que ven y todo lo que ven lo comparten. Y es cuando esto empieza a ser peligroso porque se empieza a hacer una epidemia de errores que se van contagiando unos a otros, que comparten y que comparten y que comparten errores de unos y errores de otros. Hay algunas personas, y de hecho son muchas, que se distinguen por quererse presentar a sí mismos como grandes defensores de la fe. Hay muchos de ellos que incluso la forma como se presentan en las redes sociales no es ni siquiera dando la cara, no dan su rostro, no aparece su fotografía y tampoco su nombre, sino que se disfrazan, digámoslo así, como si fueran cruzados, caballeros de la época de las cruzadas. No estoy diciendo que todos los que aparezcan con la imagen de un caballero cruzado sean de esta línea, pero es una realidad innegable que hay bastantes que sí lo son. Se presentan como cruzados, defensores de la fe, pero que en realidad a quien le están haciendo una cruzada es al Papa Francisco. Son detractores del Papa Francisco, son enemigos del Papa Francisco y lo manifiestan una y otra vez con sus publicaciones, criticando lo que dice el Papa, condenando lo que explica, incluso afirmando categóricamente en sus publicaciones que el Papa Francisco no es el Papa. Es decir, son personas en realidad sedevacantistas. Y el que diga que el Papa Francisco no es el Papa, además de que miente, habrá que cuestionar con mucha seriedad su afiliación verdadera a la Iglesia Católica, porque la Iglesia está donde Pedro está. Y el Papa es el sucesor de San Pedro. El Papa Francisco no es sucesor de Benedicto XVI. Y Benedicto XVI no era sucesor de San Juan Pablo II. Cada uno de ellos es directo sucesor de San Pedro. Me cuestiona mucho cuando veo a estas personas haciendo sus publicaciones, presentándose, te digo, como grandes católicos, defensores de la verdadera Iglesia, defensores de la verdadera fe, pero golpeando una y otra vez al Papa, en concreto al Papa Francisco. Porque hay una pregunta interesante para interpelar a estas personas. Si son tan católicos como se dicen, eso significa que van a misa, y no dudo que lo hagan. También hay que tener cuidado, muchos de ellos, y otra vez no todos, pero la realidad es que es así, muchos de ellos también están en contra de la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, y la mayoría de sus publicaciones que tienen que ver con la Santa Misa son publicaciones del rito preconciliar, no de la forma como se celebra la misa actualmente, no del rito ordinario de la misa según el nuevo ordinario de la misa, según la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, que es la forma ordinaria de celebrar la Eucaristía, no. La mayoría de ellos, sus publicaciones litúrgicas también muestran a un sacerdote con un altar y con el pueblo detrás de ellos, a la usanza antigua, a la usanza preconciliar, no digamos antigua, sino a la usanza preconciliar. Pero bueno, suponemos que van a misa. Cuando se va a misa, en el momento de la oración de los fieles, en la plegaria universal, una de las peticiones que se tiene que hacer por fuerza es por el Santo Padre. Entonces, yo me pregunto, ¿estas personas
si son católicas y van a misa, ¿qué hacen en ese momento cuando la iglesia está pidiendo por el Papa? Y no solamente ahí, también en la plegaria eucarística se hace una petición por el Papa y por nuestro obispo. Entonces, si tanto detestan al Papa, incluso si no lo reconocen como Papa, ¿qué hacen? ¿Se quedan callados en ese momento? ¿O piden por él a pesar de que lo detestan? Que bueno, todos tenemos que orar por todos, entonces orar por alguien a quien detestas es de hecho una práctica virtuosa. Pero pasan dos cosas: o se quedan calladas en esa petición en concreto, y si se quedan callados, entonces nuevamente hay que cuestionar su comunión con la verdadera iglesia, porque cuando la iglesia reza en comunión, está expresando su unidad. Y el que se abstrae, el que se aparte, el que se aleje, el que no participa de una oración que la iglesia hace de forma universal, en la plegaria universal, entonces él mismo se está manifestando como alguien que no está en comunión con la iglesia. Entonces, ¿cómo quiere venir a presentarse como un gran defensor de la iglesia cuando en la misa él mismo expresa con su silencio en este momento que no está en comunión con la iglesia, porque no está pidiendo por el Papa? Pero si sí lo hace, y en la misa ora por el Papa, pero en las redes sociales lo está criticando, lo está vituperando, lo está insultando, está negando que sea el Santo Padre, es decir, si en la misa pide por él con la mano derecha, pero en las redes sociales lo golpea con la izquierda, lo que está mostrando es una gran hipocresía, porque no está siendo consistente en lo que reza y en lo que hace. Cuidado con estos, porque hay muchos. Cuidado con los lobos vestidos con piel de oveja. No todo el que se pone una cruz al pecho representa en verdad a la Iglesia Católica, por mucho que así se diga. Y para muestras ni siquiera basta un botón, sabemos que hay de sobra. Mucho cuidado, conoce bien tu fe, y siempre que veas que alguien ataca al Santo Padre, aléjate de él. Porque es una realidad también que esas personas que tanto atacan al Papa en las redes sociales, además de que ni quien sepa quiénes son ellos, y peor, si no dan su cara siquiera ni su nombre, sino que se escudan en un disfraz de un cruzado de la época de las cruzadas medievales, los únicos que saben de ellos son el grupúsculo que los sigue en las redes sociales y que comparte sus publicaciones y que se las comenta haciendo eco a lo que ellos dicen. Pero fuera de ellos nadie sabe quiénes son, y el mundo entero, incluso el no católico, sabe perfectamente quién es el Papa. Y cuando el Papa fallezca, la gente sabrá quién fue el Papa Francisco. De estos nadie sabrá quiénes son. Y estas personas no tienen para nada ni los años de estudio teológico que tuvo el Papa, no tienen para nada los años de experiencia pastoral que ha tenido el Papa como sacerdote, como padre provincial, como arzobispo, como cardenal, ahora como Papa. Son personas que para nada tienen el nivel de espiritualidad y de oración que tiene el Papa. Son personas que no cuentan con el ministerio que ha recibido el Papa como sucesor de San Pedro. Y además son personas que tampoco cuentan con el grupo de expertos, o con los grupos, mejor dicho, con los grupos de expertos en los cuales se apoya el Papa para tomar sus decisiones y para hacer sus escritos. Así que si no tienen ni los años de estudio, ni la experiencia pastoral, ni el nivel de espiritualidad, ni se les ha conferido un ministerio tal, y no tienen tampoco esos grupos de expertos, ¿quién se creen que son para poder criticar al Santo Padre como lo hacen? ¿Quién se creen que son? Cuidado con ellos. Soy Mauricio Pérez. Estas son Semillas para la Vida.